Buenas noches, hermanos. Qué gusto llegar a sus hogares a través de este video. Gracias por recibirme en su casa siempre. Gracias por estar luchando, ¿verdad? Y gracias por ser fieles siempre a esta casa, ¿verdad? Sé que ha estado costando, eh, pero Dios primero, ya vamos a salir de esta situación. Qué gusto saludarles. Me alegra verles de veras por este video y que Dios los guarde, los bendiga. Reciban gracia, misericordia, salud y paz sobre ustedes en el nombre del Señor Jesús. Yo vengo hoy delante aquí de ustedes a darles este consejo de la palabra del Señor. Y hoy decidí llamarle a esta reflexión el Señor es mi papá, que podríamos llamarle el Señor es mi pastor, pero yo le puse papá. David era un hombre que era pastor de ovejas. Él, o sea, su tarea era llevar a las ovejas de su papá a pastar. Pero David fue alguien tan especial, ¿verdad? Tan minucioso, que él siempre tenía el cuidado de escoger los mejores pastos. David podía ver un campo que estaba el pasto algo ya seco, pero él no dejaba sus ovejas ahí. Él las llevaba a pastar donde estaba lo mejor. David, cuando las ovejas tenían sed, él las llevaba a un lugar, dice, de aguas de reposo. O sea, el reposo se refiere a que, si todos saben, los ríos tienen diferentes áreas de agua, ¿verdad? Unas son cascadas, otras llevan corrientes rápidas, otros son más o menos. Pero David escogía donde el agua estaba reposada, donde el agua estaba tranquila. Y ahí él hacía que sus ovejas bebieran y pues saciaran esa sed que ellas tenían. David siempre era cuidadoso en mantener a sus ovejas bien. Entonces por eso David, ¿verdad? Él, por su experiencia de pastor, él escribe este salmo y dice: Jehová es mi pastor. O sea, David estaba viendo a Dios como un pastor que se preocupaba. Así como él se preocupaba por sus ovejas, entonces él así se imaginaba a Dios que él tenía cuidado de él. Entonces dice: el Señor es mi pastor. Pero miren lo que dice a continuación. Dice, y nada me faltará. Si se dan cuenta, David era un hombre que como pastor siempre se preocupaba todos los días de darle lo mejor a sus ovejas. Él en la noche, me imagino, se ponía a pensar, meditaba, ¿y a dónde las voy a llevar? ¿Y para dónde agarro? Entonces él siempre estaba preocupado para que sus ovejas estuvieran bien ya mañana. Entonces, si se dan cuenta, David era futurista. Entonces David se imaginaba al Señor así. De hecho, así es. Dios está pensando. De hecho, no está pensando, Él ya tiene tu bendición para mañana. Somos nosotros los seres humanos a los que se nos olvida que tenemos un papá que cuida de nosotros. A principios del año 2020 y a finales del 2019, el Señor nos regala esta declaración tan hermosa del Señor es mi pastor en el Salmo 23. Ahora entiendo por qué el Señor nos estaba regalando esta declaración. Dios ya sabía lo que iba a venir sobre todo el mundo entero. Él sabía que esa palabra nos iba a ayudar en este momento de valle, de sombra, de muerte, de peste que estamos viviendo. Ahora, ¿sabían ustedes que la palabra es para estos tiempos difíciles? ¿Qué sentido tendría decirle a alguien, mira, el Señor es tu sanador cuando estás sano? ¿Qué sentido tiene decirle a alguien, mira, Dios te va a sobreabundar, te va a bendecir mucho cuando lo tiene todo? ¿Qué sentido tendría darle a alguien un mensaje de esperanza cuando pues él siente que está viviendo bien? Ahora, la palabra de Dios es para estos momentos. Ahorita es cuando necesitamos una palabra en este momento difícil que estamos viviendo. Aquí es donde vamos a experimentar que Dios no es mentiroso, que su palabra de veras se cumple cuando uno confía en Él. Entonces de ahí sale el Salmo 23 y el Señor pues nos permite poder interpretar un poco las palabras, porque algunos me han preguntado ¿y qué versión es? Pues hicimos una interpretación a palabras mejores entendidas a nosotros. Entonces por eso dice, el Señor es mi pastor y me da lo mejor de las bendiciones. Entonces
Por eso nosotros le pusimos esto. El Señor es mi pastor y me da todo lo que necesito. Me da todo lo que necesito. O sea, por eso dicen, nada me faltará. Entonces, en ese nada me faltará está diciendo, todo lo que tú necesites, Él te lo dará. ¿Y por qué, pastor? Porque Él es tu papá. Porque Él te va a cuidar. De hecho, Él te creó. Él nos hizo. O sea, Él es responsable de nuestra vida. Aunque tú a veces piensas de que Dios no te mira, Dios no te escucha. No, no es así. Dios siempre está pendiente de ti. Yo quiero darte 4 consejitos que te van a ayudar mucho para entender esta palabra y la vas a disfrutar porque la vas a empezar a vivir de verdad. Estos son los tiempos donde la palabra de veras se va a cumplir en nosotros. El primer consejo que quiero darte es mantente cerca del Señor. Mantente cerca de Dios. Uno de los peores errores que hacemos y que cometemos los seres humanos es que cuando estamos mal nos alejamos de nuestro Creador, de nuestro papá, y alejados no podemos hacer nada. Por eso dice, separados de mí te va a ir mal. Por eso el Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que está cerca de papá, de su Creador, va a estar bien. Ahora, pastor, ¿cómo hago para mantenerme cerca de Dios? Pues orando y leyendo la palabra. Orando y leyendo la palabra. ¿Cuánto tiempo, pastor? Mejor si es todos los días. Mejor si es más de una vez al día. Entonces, entre más ores, entre más leas la Biblia, más cerca estarás de Dios. Porque más hablas con Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te contesta. Entre más la lees, más te contesta Dios. Más te habla Dios. Dios te habla de cómo es Él, qué quiere Él. La Biblia es la palabra del Señor. Entonces, consejo número 1, mantente cerca del Señor para que estés bien en estos tiempos malos que estamos viviendo. ¿Sí? Consejo número 2, grábate su palabra en tu mente. En tu mente. Así como tenías grabados a todos los futbolistas, los goles, las noticias, las novelas, los artistas, así como acá los tenías en la mente, así como acá tenías en la mente cuánto ganabas, cuánto te tenían que dar, cuánto ibas a sacar de horas extras, eso te lo grababas aquí. Entonces, así como has usado tu mente para cosas terrenales, así quiere el Señor que la mente la usemos para su palabra. Entonces, grábatela, acá, grábatela. Porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Grábatela, léela, repítela. O sea, hay momentos en que uno cree que al leer la Biblia no se le queda nada, pero bien, el mismo Espíritu Santo, cuando tú lees la Biblia con dedicación, con respeto, con esa hambre de saber qué quiere Dios, eso se va almacenando en tu corazón y cuando viene una prueba, automáticamente tu cerebro es como una computadora que guarda toda la información. Entonces, en el momento difícil, esa información es procesada y es sacada del archivo y te la muestra a tu mente o a tu corazón. Y entonces tú tienes la palabra para defenderte en medio de la situación difícil que estás viviendo. Ahora, el consejo número 2 es grábatela, pero también practícala. Practica la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Entonces, si yo creo algo, lo practico. Yo no practico algo que no creo. Alguien me dice, no, mira, es bueno saber, digo yo, hasta que no lo pruebe. Entonces, si yo creo que es bueno, lo tengo que probar. Entonces, cuando practicas la palabra, lo que estás haciendo es probando que de veras es cierta la palabra del Señor. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. Entonces, lo que está diciendo es que cuando tú tienes la palabra de Dios, tú te la grabas, tú la practicas, lo que estás haciendo es haciendo que tu camino se vuelva suave, que tu camino se vuelva recto, que todas las cosas te salgan bien, porque tú tienes una dirección de lo alto. Entonces, la palabra es una lámpara que se enciende en tu camino difícil. Consejo número 3. Pídele al Señor lo que necesitas. Pídele al Señor. Él es tu papá.
Mateo 7:7 habla y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego sigue diciendo el siguiente verso, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que toca se le abre la puerta. Entonces, consejo número 3 es pídele a Dios lo que necesitas. Dios es tu papá, Él te hizo, Él te creó, Él está con el deseo de bendecirte, de verte bien. ¿Saben cuál es nuestro problema? Muchas veces si sufrimos porque no creemos, sufrimos porque no pedimos. Lamentablemente fuimos educados, muchos en nuestros hogares, de que no hay que pedir. No seas pidón, le decían a uno, ¿verdad? Pero hermano, en el Señor sí hay que pedir. Es cierto, Dios sabe cuál es tu necesidad, pero Él mismo en su palabra dejó instrucciones. Jeremías 33 dice, clama a mí, o sea, diciendo, búscame a mí, no busques en otro lado, búscame a mí. Dice, clama a mí, yo te responderé. Mire, está diciendo, si tú oras, yo te voy a responder. Ahora, ¿cuál es la manera de responder de Dios cuando leemos la Biblia? En la Biblia el Señor te habla y te dice cómo debes de conducirte. Y acuérdense que para orar, también la Biblia tiene instrucciones y dice, cuando vayas a hablar con Dios, o sea, cuando ores a tu Padre Celestial, dice, métete a un lugar secreto, cierra la puerta. O sea, ¿por qué está diciendo cierra la puerta? Porque al Señor le encanta que tú platiques con Él a solas. El Señor le encanta tenerte ahí porque eres su creación. Él disfruta verte, Él disfruta escuchar tus palabras. Esto me recuerda, ¿verdad?, a mis hijos, ¿verdad? Yo cuando salgo, me voy unos días a Bazán y luego regreso y escucho sus voces, sus saludos, a mí me bendicen, me encanta escucharlos, porque son mis hijos. Ahora imagínense Dios, Él nos creó, somos su creación especial, entonces somos su tesoro. ¿Y por qué somos su tesoro? Pues lo demostró mandando a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Miren todo lo que dio Dios a favor de nosotros. Imagínense si el Señor dio a Jesús, que era lo más importante para Él, porque era su hijo unigénito, era el primer hijo. Y ahora pues somos más, ¿verdad? Porque hemos aceptado a Jesús, somos hermanos de Jesús. Pero o sea, como el Padre da lo mejor para nosotros. O sea, eso muestra su amor, su cariño. ¿Qué más muestras de amor quieres? Si Él lo dio todo por ti, por mí. Entonces, si Dios ya dio lo mejor, pues entonces te va a dar la comida, te va a dar la protección, te va a dar la salud, te va a dar para pagar esas deudas, te va a dar para salir de esa situación que estamos viviendo. Así que yo te animo a que le pidas al Señor, pídele con confianza, eso sí, pídele con fe. No vayas a orar pensando que no te va a dar nada. Yo sé que es algo que nos ataca humanamente. Ustedes saben, como pastor, pues uno depende de que este ministerio camine terrenalmente con ofrendas y diezmos, y de que cerró la iglesia, pues yo me puse a pensar, ¿verdad? Dije, ¿y cómo le vamos a hacer? Pero rápido la palabra salió de mi computadora, y donde el Señor dice, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Y quieren que les diga algo? Nada me ha faltado. Al contrario, hay bendición ahí. De veras, Dios ha sido muy fiel y los ha usado a muchos de ustedes para hacer que su palabra se cumpla. Desde ya reciban la bendición y crean que cuando hacemos lo que la Biblia dice, somos recompensados. Entonces, cuando te acerques a Dios, cree que Él está allí y te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, te va a dar lo que necesitas. La Biblia dice, nuestro Dios, nuestro papá suplirá conforme a sus riquezas. La otra vez les explicaba que si a Dios se le llega a acabar las riquezas del cielo, entonces sí, ya nos arruinamos. Pero no, y aunque se le acabe, ¿verdad? Él tiene el poder de multiplicar, de hacer de un desierto que sea agua. El Señor tiene poder para volver a hacer otra creación, otros árboles, otra tierra. Dios tiene ese poder, Él es creativo, creador. Entonces, pídele lo que necesites, porque Él suplirá conforme a lo que Él tiene. Así que si tú crees que Dios no tiene algo que necesitas, pues ahí sí, pues no te lo va a dar.
Pero Dios tiene todo lo que necesitas. Él sabe cuáles son tus necesidades y mis necesidades. Y hasta aquí Dios no nos ha dejado. Y eso te lo puedo comprobar porque has comido. Y has comido mejor de tiempos atrás. Así que también hay que controlarse en la comida, ¿verdad? Hay que relax, ¿verdad, hermanos? Hay que ponerse a hacer algo mejor para que se le olvide pues que hay comida ahí, ¿verdad? Mejor ponerse a hacer oficio, otras cosas, a hacer algo en la casa, ¿verdad? Entonces el consejo número 3 es eso: pídele al Señor lo que quieras, lo que desees. Y para ya finalizar, el consejo número 4 es: cree que Dios te lo dará, porque Él no es mentiroso, ¿sí? Las personas que creen que Dios no les va a dar lo que necesitan, están diciéndole a Dios que Él es mentiroso. Y cuando tú ofendes a Dios así, entonces por eso Dios no nos da nada. Por eso Santiago dice: ninguno, escuchen bien, él dice eso, ninguno que se acerque a Dios y piense que Él no le va a contestar, dice, ya se arruinó, porque Dios no le va a contestar, dice. El que se acerca a Dios, dice, tiene que creer, escuchen bien, tiene que creer que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan. Dios desea bendecirte. Entiéndelo, iglesia. Dios desea bendecirte. Él está esperando que tú le pidas. ¿Saben? El evangelio no son mentiras. El evangelio es poder de Dios. Aquí es donde vamos a ver los milagros del Señor en esta situación. Aquí es donde Dios nos va a sacar adelante. En una ocasión estaba una persona enferma. Los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus papás? Y él les dice: ni este ni sus papás pecaron. Dice: esto Dios lo permitió para mostrar su gloria, su poder en él. Y el Señor en ese instante lo sana. Entonces, cada situación difícil que podamos vivir es un buen momento para ver los milagros del Señor. Y es aquí donde tienes que pedirle a tu papá. Tu papá te ama. Eres importante para Dios. Eres lo más precioso. No permitas que la situación te haga sentir menos, que no vales. No lo permitas. Eres un hijo de Dios. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. Así que yo te animo a que le pidas a tu papá con fe. Ten fe, porque al que cree, todo le es posible. Quiero despedirme con una lectura que está en Mateo, capítulo 7. Si ustedes la pueden repasar ahí en sus casas, les va a caer muy bien esta palabra. Mateo capítulo 7, en su verso del 7 en adelante, hasta el verso 12, si la puedes leer. La palabra de Dios dice, ahí está hablando de que hay que pedir lo que queramos y que tenemos que creer que Él nos va a dar, porque dice que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Y luego sigue explicando, dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, o sea, en vez de darle un pan, usted le va a dar una piedra? O si le dice, si su hijo le pide un pescado para comer, van a agarrar una culebra por malos. O sea, no, dice, si tu hijo te pide un pan, tú le das un pan. Si tu hijo te pide un pescado, tú le das un pescado. Es lo que Jesús estaba tratando de explicar. Entonces le dice, Jesús regresa y le dice: ahora, si ustedes son personas malas, de hecho todos fallamos, todos tenemos cosas que están mal delante del Señor, pero cuando vemos a nuestros hijos necesitados, que tienen hambre, que están enfermos, nosotros nos sale esa compasión, ese amor hacia ellos, y nosotros miramos cómo los sacamos adelante. Entonces Jesús dice: si ustedes, siendo malos, tienen compasión por sus hijos. Entonces Él pone el gran ejemplo del Padre. Dice: imagínense ahora a Dios, que es bueno. Hombre malo sabe hacer cosas buenas. Ahora imagínense a un Dios bueno. Qué cosas grandes no hará por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, confíen en su papá. Y en ese mismo pasaje, terminando el verso 12 de Mateo 7, también me llama la atención algo que quiero compartirte y que por favor lo analices. Dice que debemos de tratar bien a las demás personas.
Dice que Dios se agrada cuando nosotros tratamos bien a los demás. Por eso dice, así como ustedes quieran que hagan con ustedes, así también ustedes traten a los demás. Yo te animo a que en estos tiempos tú puedas ayudar a la gente en lo que puedas hacer, que los ames, que no los discrimines. Miren, es interesante cómo en Guatemala ha salido la maldad de muchos hombres, ¿verdad? Que hasta querer quemar a algunos, ¿verdad? Que han venido deportados de Estados Unidos. Bueno, esto se tenía que dar. Estamos en un tiempo donde todos estamos siendo probados, aún los mismos cristianos, los que de veras quieren seguir al Señor, aquí se van a demostrar que necesitan a Dios buscándolo todos los días. Y otros pues les cayó muy bien, ¿verdad? Todo este descanso, esta cuarentena, porque como no les gusta ir a la iglesia, ¿verdad? Ahora lo están aprovechando. Pero bueno, allá cada quien. Yo te animo a ti a seguir adelante, que ames al Señor. Y solo quiero hacer un repaso. Número 1, mantente cerca del Señor. Número 2, grábate su palabra y practícala. Número 3, pídele al Señor todo lo que necesitas porque Él es tu papá. Y número 4, cree que Dios te lo dará, porque Él es galardonador de los que le buscan de verdad, ¿sí? Así que adelante, los bendigo, les deseo muchas bendiciones, gracias por escuchar la palabra del Señor, declaro que se va a hacer viva en su corazón. Y pues aprovecho este momento también para pedirle oración por la familia Álvarez. Ana Marita, ustedes saben que ella falleció. Bueno, aquí en la tierra falleció, ¿verdad? Pero está ahí arriba con el Señor. Esa es una de las satisfacciones como pastor que uno tiene, ¿verdad? Porque sabe que se fue con el Señor. Fue una mujer que nos dio ejemplo de adoración. El último sábado que tuvimos el culto acá, los que vinieron se recuerdan que de hecho ella había salido de una sobrecaída, estaba en el hospital y vino a adorar y a danzar con todo su corazón. Gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos el privilegio a nosotros los pastores de tener gente que ama al Señor. De veras, le pido sus oraciones por ella. No, ella está en el cielo, perdón. Por la familia Álvarez, sí, por los hijos, por el hermano. Que Dios los ayude a no apartarse de la fe, al contrario, seguir adelante. De hecho, pues el Señor hizo algo especial en sus últimos días. El Señor le quita los dolores, de verdad, que a ella la atormentaban. Ella murió en paz. Todavía cantamos un poquito ahí con ella. Y le echamos una manita en el valle de sombra y de muerte que estaba cruzando, ¿verdad? Y lo logró, llegó al otro lado. Allá nos está esperando Nación Fuerte. Y los animo. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Adelante. Dios está con nosotros. Cuídense. Amen al Señor. Que Dios está con ustedes. Reciban gracia y misericordia de parte del Señor. Y que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su hermoso rostro y ponga en ti paz, iglesia amada. Te bendigo por tu fidelidad. Sigue fiel al Señor. No te apartes del Señor porque Él es tu pastor y con Él nada te va a faltar. Te dará lo mejor. Lo vas a ver, iglesia. Lo vas a ver. Que Dios los bendiga. Los amo mucho. Un abrazo. Cuídense en la calle. Igual hay que usar su mascarilla ahí porque no tenemos plata para estar pagando ahí, ¿verdad? Cuídense por obediencia. Hay que hacerlo. Que Dios me los guarde. Los quiero mucho. Y nos seguimos viendo. Cualquier cosa que necesiten, pues llamen a los teléfonos ahí. Si quieren venir, llamen para hacer una cita, ¿verdad? Para que los atiendan. Las hermanas o yo los puedo atender. Si necesita algo, me puede llamar también. No se preocupe que sí puedo llegar a su casa si usted quiere, ¿verdad? Si no, pues ahí quédese tranquilito, que Dios me lo guarde. Los quiero mucho, los amo, bendiciones. Adelante, el Señor está con nosotros.